Bueno, nos hemos reunido una vez más acá entre amigos con Gastón Sublet, con Joel González y mi nombre es Claudia Arcos. Como siempre, dándole una importancia vital a la conversación, a la reflexión. Creemos que eso es importante para poder vivir bien, también el análisis o la crítica o la esperanza, todo eso surge de este tipo de conversaciones entre amigos. Hoy día nos interesa mucho profundizar en el tema del patrimonio, de cómo se habitan las ciudades. Nosotros acá en Limache hemos tenido algunos conflictos o algunas esperanzas también con respecto a cómo habitar nuestra ciudad. Me encantaría que, Joel, si tú pudieras comentar un poco lo que ha significado para ti nacer en una ciudad, crecer en una ciudad, trabajar en una ciudad, cosas que ni yo ni Gastón conocemos. Tenemos otras vivencias. Sí, bueno, yo nací en Valparaíso, que es una ciudad que cuida mucho, o sea, tiene un patrimonio muy importante, no sé si tiene una estrategia de cuidado que vaya de la mano con su gran patrimonio. Pero me vine muy pequeño a vivir a Limache a los 10 meses de edad, a la misma casa, al mismo barrio, y aquí creció mi familia, formé mi propia familia, tengo mi espacio de trabajo, mi espacio de convivencia, y he visto cómo Limache ha ido transformándose. Era una ciudad que lograba aunar de manera bastante armoniosa lo que eran los elementos de la naturaleza con la expansión urbana. Era muy común que, por ejemplo, las personas tenían la posibilidad de ir una tarde tórrida de verano a pasar su tiempo libre en las aguas prístinas del estero, por ejemplo, o ir al cerro encumbrar volantines. Hoy tenemos un estero contaminado, con muy poca agua, a veces nada de agua, la gran mayoría del tiempo, y aquellos cerros donde encumbramos volantinos, aquellos espacios abiertos y están cubiertos de proyectos inmobiliarios. Entonces, claramente estamos en una ciudad que no ha sido planificada, no ha existido una estrategia que logre cuidar estos elementos vivos y que hoy día lamentablemente están en la nostalgia de algunas generaciones y le tenemos que contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los estudiantes, cómo era ese Limache de aquel entonces. Oye, Gastón, ¿y tú cómo llegaste a Limache? Porque tú no naciste en No, Limache. no, no. Yo llegué porque una tía mía, hermana de mi padre, la señora Blanca Sublet, compró una quinta aquí en la calle Andrés Bello, casi al frente. Y yo empecé a venir todas las vacaciones del colegio, yo las pasaba aquí, yo pasaba más o menos 2 meses y medio aquí, todos los años. O sea, tengo un recuerdo muy agradable de lo que era el Limache de esa época. Y tú tenías que hacer referencia al estero. El estero corría invierno y verano con mucha agua y había peces y, y nos bañábamos en el estero. Había varias pozas, la Poza Paraíso, o aquí al frente mismo. ¿Ah? Era un lugar donde nos reuníamos prácticamente todos los niños de esta calle, de esta quinta donde estamos, los Babestrello, por ejemplo, ¿cierto? Los Grossi, todo eso nos reuníamos ahí. Teníamos 12, 13 y 15 años, nos bañábamos. O sea, era una ciudad que responde al concepto de ruralidad, en que hay un equilibrio ideal entre lo construido, ¿no? El orden construido y el orden dado, que es la naturaleza. Ese equilibrio, tal como dices tú, se veía la cobertura boscosa enorme de todas las colinas que tenemos al frente. Eran bosques, yo los había excursionado. Y como digo, era famoso Limache porque tenía mucha agua, mucho más que Quillota, mucho más que Villa Alemana y Quilpué, ¿no es cierto? Por eso era tan verde, un valle tan hermoso. Además, la parte, lo que yo llamo el orden construido, había sido hecho con exquisito gusto. Por ejemplo, esta Avenida República se parecía mucho a la Avenida Urmeneta, con inmuebles de carácter patrimonial, con grandes antejardines, y todo eso, por lo menos en la Avenida República, fue destruido, ¿verdad?
fue destruido. La última casa de estilo que había estaba justamente en la esquina de aquí, de Andrés Bello con República, un poco corrido más allá, que era una casa clásica con columnas, hermosísima. La compró, Pinochet la compró. Ahora no está. La señora Lucía lo compró y la demolieron, por supuesto, para hacer una población. Sí. Porque el dictador necesitaba plata, pues. Entonces había que hacerla de alguna manera. Y derribaron, y esa fue la última casa de estilo del Limache antiguo. Piensa tú que la Avenida República no estaba pavimentada. La hacienda Trinidad funcionaba unitariamente, una tremenda hacienda, y era una productora de leche gigantesca. Entonces cargaban la leche en unos tarros de este porte de aluminio y lo ponían encima de un carretón gigantesco tirado por 3 caballos, por 3... corridas de caballos. Claro, se llama así. 2 caballos, 2 caballos, 2 caballos, ¿verdad? 3. Y le llevaban esa leche a la estación y la cargaban en el tren para Santiago. Bueno, era una vida, muy poca población tenía Limache en aquellos tiempos. Pero era una vida muy rural, muy de campo y al mismo tiempo muy de jardín, muy de casa de familia, ¿no es cierto? Eso es mi recuerdo. Por eso que apenas yo jubilé, con la indemnización que me dio la universidad por años de servicio, compré inmediatamente una casa aquí. Si para mí había sido el paraíso esto. ¿Para qué existe ese cerro que tenemos al frente aquí, por ejemplo, el cerro de 3 Puntas? Estaba entero cubierto de bosque. Ahora es un peladero. Totalmente un peladero, ¿cierto? Bueno, esos son mis recuerdos. Qué bonito escuchar así como estas distintas generaciones, digamos, que vivieron lo mismo en el fondo, porque Gastón cuando niño y venía a vacacionar a la casa de su tía, vivía lo que tú también vivías de niño. Bueno, mi experiencia es bien distinta porque yo crecí en urbes, en ciudades muy grandes, en lo que es, por ejemplo, Santiago, después cuando mi familia tuvo que irse en el exilio, vivimos en Buenos Aires y luego en Alemania, en Frankfurt, otra ciudad de cemento, porque con la Segunda Guerra Mundial Frankfurt había quedado totalmente destruida, entonces se vuelve a reconstruir, ¿cierto? Y se reconstruye con un centro de edificios enormes y todo eso. Para mí, vivir en las ciudades grandes es algo que yo conozco. No es algo que a mí me molesta, es algo que yo conozco, yo sé dónde ir, yo sé dónde existe una plaza o un parque. Para mí siempre mi sueño, porque había escuchado muchas historias de otros niños que decían venir del campo y que contaban que se bañaban en ríos, en esteros, que se subían a los árboles y comían fruta. Y yo aquí también escucho muchas historias, o de hecho a veces uno ve que ahí hay un árbol de membrillo, un árbol de ciruela y la gente va y saca la fruta. Yo tenía muchas ganas de vivir eso. Y cuando decidí ser mamá, había optado porque tenía que ser con alguien que amara la ruralidad, el campo. Me fui a vivir a la montaña, a Caleu, y después, cuando los niños ya tenían que pasar a octavo básico, a otro tipo de colegio, llegué a Limache por el colegio Waldorf, ¿cierto? Y me encontré con este Limache, que inicialmente yo creo que me fue ajeno y también de alguna manera me fue hostil, porque no podía encontrar un lenguaje común con la gente, mis intereses no necesariamente eran los intereses de esas personas, de mis vecinos, pero con el tiempo, ¿cierto? Fui habitando este lugar de otra manera, a raíz de mis hijos pude hacer otras amistades, ¿cierto? De hecho, el hijo de Joel fue compañero de curso de uno de mis hijos y eso también de alguna manera nos acercó porque teníamos cosas en común y así fui reconociendo de a poco en la ciudad rostros familiares. Porque yo siempre he pensado, bueno, yo siento que yo no tuve hogar, yo no tuve pertenencia, yo no sé decir como tú o como tú, yo pertenecía a este lugar, porque fui muy chica a medida que
la violencia política nos fue sacando del lugar, entonces yo no conozco. Y estando en Alemania, yo siempre escuchaba que un día íbamos a volver. Por lo tanto, también sentía que ese lugar no era mi lugar. Claro. Entonces, eso ha sido un poco complejo, pero acá en Limache sucedió de a poco que pude ir encontrando mi lugar, pude ir enamorándome del lugar, porque cuando mis hijos llegaron acá chiquitos todavía se bañaban en el estero. Iban a jugar, a andar en patineta horas y horas y horas, pasaban por la casa, y venían todos los amiguitos a dejar las patinetas, bajaban al estero, se tiraban un piquero, volvían y retiraban las patinetas. Entonces yo haber vivido eso como madre, de ver la libertad de crecer, de ver a los niños subir a los cerros, ¿cierto? A la Huinca, que tienen tanta necesidad, digamos, de la naturaleza, que cohabitan la naturaleza. Por más que en la adolescencia creo que no existe ningún niño limachino que no encuentre el pueblo fome y que quiera irse de Limache. No conozco a ninguno, pero aún así yo decidí quedarme y, y fui haciendo hogar también por las personas. O sea, esta ciudad se presta para la conversación. Y como se presta para el encuentro en la plaza, el encuentro en el paradero, la conversación en el colectivo, en la micro, en todos los espacios existe la posibilidad del encuentro. Yo sentí que aquí yo podía hacer hogar y yo hoy día siento que puedo defender Limache como cualquier limachino de tomo y lomo que haya nacido, crecido acá. Eso yo no sé qué te gustaría más añadir. Sí, yo quería comentar con ustedes dos, porque Limache ha estado, todo el diseño de la ciudad tiene que estar normado. Y es importante que la gente que nos está viendo sepa, porque se involucra poco, probablemente porque se ha informado poco al respecto, y tiene que ver con un instrumento de ordenamiento territorial que se llama Plan Regulador Comunal. Y generalmente está armado bajo conceptos muy técnicos, muy para que sea traducido por urbanistas, arquitectos, y por eso la ciudadanía a veces interviene poco. Pero es súper determinante porque ese plan regulador comunal en el fondo traduce técnicamente el diseño de una ciudad, la cantidad de habitantes que tienen que haber en un territorio determinado, dónde se puede construir espacios para la vivienda, dónde para construcciones que tengan otro tipo de usos y otro tipo de propósitos. Pero en Limache tenemos un plan regulador que data del año 1984 y prácticamente no establece ninguna regulación que vaya de la mano con lo que hemos estado hablando, que es la defensa del patrimonio urbano, de nuestra memoria histórica. Y Gastón, tú, muchas personas de la comunidad también tuvieron un rol muy protagónico en presentar observaciones en un nuevo proyecto de plan regulador comunal, que probablemente no sea lo que la comunidad espera, pero claramente es bastante mejor que lo que hay y todavía se está actualizando. Mientras eso no se publique, Limache sigue amarrado a este otro plan regulador comunal y es ahí como surge una iniciativa liderada por los vecinos y que Gastón tuvo un rol muy preponderante y que fue la declaratoria de zona típica para la avenida Urmeneta. De hecho, Gastón pudo exponer ahí ante el Consejo de Monumentos Nacionales, fue una figura muy visible en la defensa de Urmeneta. Sin embargo, y ahí me gustaría darle el pase a Gastón, tuvo resistencia también en algunas personas. Y yo creo que es legítimo escuchar todas las posiciones. Pero muchas de esas resistencias están basadas en información imprecisa. Por ejemplo, que las viviendas no se iban a poder vender, que nadie va a poder hacer ningún arreglo, que nadie va a poder tener autonomía en el uso de sus propiedades. Y ahí la pregunta, Gastón. En el fondo, ¿qué es lo que gana Limache como comunidad, no solamente los propietarios, como comunidad, con esta declaratoria de zona típica que abarca toda Avenida Urmeneta, inclusive el Parque Brasil, y que le da una categoría de monumento nacional? ¿Qué es lo que gana Limache con eso? ¿Qué es lo que gana la gente de Limache? Bueno, ahí está el concepto de patrimonio, ¿no? En general, los países que tienen cultura, que no han traicionado su cultura, siempre se preocupan de que el patrimonio ancestral sea protegido, porque le da continuidad a la psicología de la gente que habita ese lugar. El hecho de sentir
que las cosas vienen del tiempo de los bisabuelos y que tienen un estilo hermoso, de que ha sido hecho eso más con amor que con un criterio técnico. Eso yo creo que sanea la psique colectiva, aunque la gente no se dé cuenta de que eso está ocurriendo. Por ejemplo, la gente que transita por la avenida Urmeneta, yo creo que no se ha dado cuenta del beneficio que reciben de una cosa tan hermosa como esa. Están acostumbrados a hacerlo todos los días, pasar por ahí, ¿no es cierto? Ya sea en micro, en auto, en bicicleta o a pie. Pero si se los suprimieran, ahí se darían cuenta. Es cuando uno pierde algo muy querido, pero solo se viene a dar cuenta de que era muy querido solo cuando lo pierde, no antes. No sé, Judas dijo, he vendido la sangre inocente, y se suicidó. Esto no tiene vuelta atrás, ¿no es cierto? Eso es lo que se intentó hacer con la avenida Urmeneta. Por eso nuestra movilización y nuestro esfuerzo, ¿no? Yo en 3 años más voy a cumplir 100 años, a pesar de eso me movilicé como pude y fui a alegar a Santiago. Pero lo importante es eso, creo yo, que el patrimonio conservado a través de siglos, como es el caso de las ciudades europeas, ¿no es cierto? Eso influye benéficamente sobre la psique de la nación, de la gente. Pero ellos no se dan cuenta sino cuando lo pierden. Lo viven diariamente sin darse cuenta. Entonces no es posible arrasar con el patrimonio sobre pretexto de que con el negocio inmobiliario estamos progresando, ¿no? Entonces eso es lo que gravita todavía sobre Limache, como tú lo dijiste, este plan regulador incompleto que muchas veces uno se pregunta por qué se demora tanto en salir a la publicidad legítimamente, ¿por qué? Yo creo, te vuelvo a repetir, que eso para mí es el patrimonio. Yo no podría vivir en un lugar que fue arrasado totalmente sobre pretexto de progreso, ¿no es cierto? Yo me acuerdo lo que fue el criterio con que se ha hecho, o con que se intentó hacer todo eso. Aplica a cualquier ciudad europea, te imaginas lo que quedaría si alguien pensara que Venecia no debe estar más en el mar y empiezan a construir afuera, o la avenida Los Campos Elíseos de París, ¿no es cierto? Que hay que modernizar los edificios. ¿Qué es lo que quedaría de Europa? ¿Por qué Europa conserva? En lo posible conserva todo lo que viene, incluso de la prehistoria. Piensa lo que se ha descubierto en París de la época de los galos, ¿no? O en todas las ciudades de Francia o de Alemania también, ¿no es cierto? ¿Por qué conservar todo eso? Bueno, todo eso nos habla de una sociedad que tiene raíces profundas, ¿no es cierto? Y tiene continuidad, su cultura tiene continuidad, no hay interrupción, ¿no? Ahora, creo porque nos debe quedar poquito tiempo, pero yo creo que es súper importante a partir de lo que menciona Gastón, porque algunas personas que han sido críticas del tema de la zona típica han planteado los derechos de los particulares, que el derecho privado tiene que estar por sobre el uso colectivo de la ciudad. Y hay personas como nosotros que pensamos que la ciudad es un conjunto de individualidades, pero que obedece a la lógica de un colectivo que se llama comunidad. Si respondiéramos a esa lógica, que siempre los derechos de los privados tienen que prevalecer por sobre lo colectivo, todo Chile, toda la memoria histórica de Chile estaría en el suelo. Y habría una renovación continua de hormigón, hormigón sobre hormigón, hormigón sobre hormigón, y prácticamente el patrimonio de nosotros quedaría en el suelo. Ahora, tú eres una mujer que tiene una historia de movilización, tú lo dijiste, de defensa en la comuna. Yo creo que es importante también, desde tu llamado, cómo la comunidad, los vecinos se pueden involucrar.
para que no solamente tomen palco y digan, uy, qué lamentable que van a demoler esta casa tan bonita que era. Creo que podría ser la comunidad también en defensa de lo que es nuestro también como patrimonio. Bueno, yo quisiera sacar como ejemplo el barrio obrero de la CCU. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, cuando uno va al barrio obrero de la CCU, uno puede darse cuenta que ahí hay una comunidad sólida, hay una comunidad viva, que se organiza y que han sido gestores y actores de su vida, de cómo ellos viven y de cómo quieren seguir viviendo y qué se debe hacer con esa fábrica, digamos, abandonada, que ahí albergan los recuerdos de sus hombres, de sus hijos, de sus padres, de sus abuelos, y no están dispuestos a entregarla. Lo que yo veo cada vez que hacen cosas en la CCU, que otras comunidades dicen, nosotros también podríamos hacer esto en la plaza. Hay comunidades que son muy sólidas, ¿sí? Y yo creo que ahí es una buena herramienta como para acercarse. Esa es una cosa. Lo otro es que yo no creo que las ciudades sean patrimonio de los habitantes de las ciudades. Yo, que me ha tocado ir por el mundo, las ciudades son patrimonio de la humanidad, son de todas las personas. Todas las personas tienen derecho a saber qué maravilloso es caminar debajo de una arboleda o de ir a caminar por el barrio obrero o de compartir con la gente y de que la gente no pierda su arraigo, porque una cosa es caminar debajo de la arboleda, otra cosa es lo que hacen los vecinos para enterrar a un vecino, para un funeral, para ayudarlo en un momento de crisis, que es una completada, sopa y pilla, y todas esas cosas no se pueden perder, porque eso hace el corazón de una ciudad. Es por la razón que yo digo, aquí es donde me quiero quedar y no me quiero ir a otro lugar, porque siento que todavía el ser humano está vivo, todavía se pueden hacer organización. Las personas nunca deben perder la esperanza y deben entender que el patrimonio, a pesar que el patrimonio tiene que ver con algo tangible, ¿cierto? Como la herencia, ¿ya? Y que también llama la atención porque se llama patrimonio, el obtener, el tener, y matrimonio es la familia. De nuevo tenemos ahí esas cosas que hablan, ¿cierto?, del machismo dentro de la sociedad, incluso en el lenguaje. Pero si uno entiende, como lo entienden también los mapuches, ¿cierto? ¿Qué entienden los mapuches? Que ellos están de paso y tienen que dejar esto, ojalá sin haberlo alterado, para que otros puedan disfrutar de la misma manera este paraíso, ¿no? Bueno, uno también tiene que entender eso con las ciudades. Uno tiene que proteger las ciudades porque les pertenecen a todos, a quien venga. Y yo llamo precisamente a todos a tener ese llamado, pero también quiero reconocer aquí en este instante que en este largo camino de luchas siempre he visto muy conectadas con el patrimonio a las mujeres. Los hombres tienen más esta necesidad de decir, quiero vender y por qué me vienes a prohibir de vender, quiero hacer un buen negocio. Sin embargo, el legado femenino de las abuelas y todo eso mantienen la memoria histórica, digamos, la memoria de la familia. Muy pocos pueden decir que su abuelo le traspasó la historia de la familia. Generalmente todos hablan de la abuela, de la receta de la abuela, de las costumbres de la abuela. Entonces, yo tengo esperanza. Yo creo que mucha gente en silencio pensó que no se iba a poder resguardar Limache una termoeléctrica. Sin embargo, después de 10 años, ese monstruo ya no existe, no es una amenaza para nosotros. Mucha gente pensó que iban a proteger esos árboles o que iban a proteger la zona típica. Se logró, los vecinos de la CCU lo han logrado. Están haciendo que próximamente la misma fábrica sea un espacio abierto y no un espacio cerrado. Eso se hace con organización. Y a veces uno levanta la voz, bueno, en conversaciones, en conversaciones así uno dice, sí, oye, hagamos algo. Pues yo creo que lo que hicimos nosotros defendiendo esa avenida Urmeneta es un hecho ejemplar para el resto de la población de Chile, porque eso
problemas como esos se presentan en todas las comunas. ¿Ah? Y la gente se rinde, como decías tú, qué bonita la casa, qué lástima que le echan abajo. ¿Ya? Y la gente tiene una tendencia a rendirse frente al poder, al poder de la empresa y al poder constituido. ¿Ah? Entonces, aquí les demostramos nosotros que la gente se puede movilizar y recurrir a las instancias tanto de la justicia, de la Contraloría o el Consejo de Monumentos Nacionales para defender el patrimonio. O sea, yo creo que fue ejemplar lo que hicieron en Le Machino. Sí. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando, ¿te parece o no? Sí. Logramos conversar de hartos temas, en realidad, en relación al patrimonio. Agradecer esta instancia y sobre todo porque yo creo que son conversaciones que parten de experiencias personales, pero que también recogen muchas vivencias de muchos limachinos y limachinas que han estado involucrados de manera directa o a través de su memoria. Son parte de la memoria de nuestro territorio. Y yo creo que esta conversa, si uno tuviera que sintetizar, tiene que ver con cuidar aquello que le hace sentido al futuro y tiene que ver con lo que se anidó en el pasado, de nuestra memoria. Así es, pues. Eso pues. Gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias. la próxima conversación.